Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de YouTube, donde desentrañamos los misterios y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle ese botoncito rojo de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que se cuece en la industria. Hoy, amigos míos, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, un título que promete drama, intriga y, por qué no decirlo, un buen escándalo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema explosivo. Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul, se revela el escándalo del rodaje. Sí, han escuchado bien. Dos de las estrellas más radiantes y queridas de la televisión turca, Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul, envueltos en un escándalo que, al parecer, salió a la luz durante el rodaje de uno de sus proyectos. Ustedes saben que en este canal nos encanta traerles la información de primera mano, desgranar los rumores y, cuando es posible, confirmar las verdades que el público ansía conocer. Y este es uno de esos casos que ha generado muchísima expectación. Han sido años de admirar su talento en pantalla, de ver cómo su química traspasaba la televisión, conquistando corazones en Turquía y en muchísimos otros países. Sus personajes han sido memorables, sus historias han emocionado a millones. Pero, ¿qué sucede cuando la ficción se cruza con la realidad, o cuando las presiones del set desatan tensiones que van más allá de la trama? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos. En este vídeo vamos a intentar arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió. Vamos a explorar las diferentes versiones que han circulado, los testimonios que han salido a la luz, y cómo este supuesto escándalo pudo haber afectado, o no, el desarrollo de su trabajo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a menudo hay mucho ruido y poca nuez, pero cuando nombres tan potentes como Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul están involucrados, las historias adquieren una dimensión especial. Estamos hablando de un desacuerdo artístico. De tensiones personales que se trasladaron al set. O quizás de algo completamente diferente alimentado por la voracidad de la prensa del corazón. Vamos a ir paso a paso, analizando los hechos y tratando de formarnos una opinión informada. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque la historia que vamos a contar hoy es digna de una telenovela. Ahora, antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles una vez más la importancia de que se suscriban. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles este tipo de contenido, investigando a fondo y presentando las noticias de forma clara y concisa. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos impulsa a ser mejores y a seguir buscando la verdad. Comencemos por el principio. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Burak Ozcerbit es un actor turco conocido por su carisma y su presencia imponente en pantalla. Ha protagonizado innumerables series de gran éxito, y su atractivo físico lo ha convertido en un ídolo para muchas generaciones. Por otro lado, Neslihan Atagul, una actriz igualmente talentosa y versátil, ha cautivado al público con su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Juntos en ciertos proyectos, su conexión en escena ha sido simplemente eléctrica. El título que nos convoca hoy, Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul, se revela el escándalo del rodaje, hace referencia a una situación que, según los rumores y algunas informaciones de la prensa turca y de entretenimiento internacional, habría sucedido en el transcurso de la filmación de una serie o película que compartieron. La naturaleza exacta del escándalo es lo que ha generado tanta especulación. ¿Se trató de una pelea fuerte? ¿De actitudes poco profesionales? ¿O quizás de una relación que se tornó complicada? Las fuentes, como suele suceder en estos casos, son variadas y a menudo contradictorias. Algunas apuntan a desacuerdos creativos intensos entre los actores y el equipo de dirección, lo que habría generado un ambiente tenso en el set. Se dice que hubo momentos en los que la producción tuvo que detenerse por completo debido a estas fricciones. Imaginen la presión, no solo para los actores que deben dar lo mejor de sí, sino para todo el equipo técnico y de producción que trabaja incansablemente para sacar adelante el proyecto. Otras versiones sugieren que el escándalo tuvo tintes más personales. En el mundo del estrellato, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina, y las relaciones interpersonales en un set de rodaje, donde se pasan tantas horas juntos y se comparten experiencias intensas, pueden volverse muy complejas. Se ha rumoreado que pudo haber habido tensiones o diferencias irreconciliables entre Burak y Neslihan que se manifestaron de forma pública, o al menos lo suficientemente pública como para que los medios de comunicación se enteraran. Y luego están las teorías más
Bajes las que alimentan la imaginación popular. ¿Acaso se trató de un triángulo amoroso? ¿De celos profesionales? ¿O simplemente de la maledicencia y la búsqueda de titulares por parte de algunos medios? Es difícil saberlo con certeza absoluta, ya que, como decíamos, la información en estos casos suele ser fragmentaria y sesgada. Lo que sí es innegable es que si existió un escándalo de esta magnitud, inevitablemente impacta en la dinámica del rodaje. El ambiente en un set de filmación es crucial para la creatividad y la eficiencia. Un clima de tensión o conflicto puede afectar el rendimiento de los actores, la moral del equipo y, en última instancia, la calidad del producto final. Hemos visto a lo largo de la historia del cine y la televisión cómo grandes producciones se han visto afectadas por problemas internos. A veces estos problemas solo se filtran a los medios de forma muy discreta, y otras veces estallan como una bomba, generando titulares por doquier. En el caso de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, la atención mediática siempre ha sido muy alta, dada su popularidad. Cualquier indicio de problema, por pequeño que sea, tiende a magnificarse. Para intentar darles una imagen más clara, vamos a repasar algunas de las informaciones que han trascendido. Se habla de que en ciertos momentos, la comunicación entre los protagonistas y la dirección habría sido muy difícil. Algunas fuentes internas, que prefieren mantener el anonimato, han sugerido que las discusiones creativas llegaban a ser acaloradas, y que las decisiones sobre cómo interpretar ciertas escenas o cómo enfocar el desarrollo de los personajes se convertían en puntos de fricción importantes. También se ha mencionado la posibilidad de que existieran diferencias en la forma de trabajar. Cada actor tiene su propio método, su propia manera de abordar un papel. A veces estas diferencias pueden ser complementarias y enriquecedoras, y otras veces pueden chocar. Si estas diferencias se intensificaron hasta el punto de generar un conflicto abierto, el ambiente en el set podría haberse vuelto muy incómodo. Respecto a los rumores más personales, es aún más difícil de confirmar. La prensa del corazón en muchos países tiende a especular sin base sólida, buscando siempre la historia más sensacionalista. Sin embargo, en ocasiones, estas especulaciones terminan teniendo un fondo de verdad, aunque sea pequeño. Lo que sí podemos decir es que en el caso de Burak y Neslihan, no ha habido ninguna declaración oficial contundente que confirme o desmienta un escándalo de índole personal en el contexto del rodaje. Lo interesante es analizar cómo estos rumores, independientemente de su veracidad, pueden afectar la percepción del público. Cuando los espectadores ven a dos actores que supuestamente han tenido problemas en el set, pueden empezar a ver sus interacciones en pantalla con otros ojos. Quizás se pregunten si esa frialdad en una escena es parte de la actuación o un reflejo de las tensiones reales. Y esto sin duda es algo que los estudios y las productoras intentan evitar a toda costa, ya que puede minar la credibilidad y el disfrute del producto. Es importante subrayar que a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos actores son profesionales experimentados. Han trabajado en múltiples proyectos y han demostrado su capacidad para separar su vida personal de su carrera. Si bien es cierto que los rumores de un escándalo pueden generar controversia, también es cierto que muchas veces la verdad es mucho más mundana de lo que se imagina. Quizás el escándalo del que se habla no fue un evento cataclísmico, sino más bien una serie de tensiones y desacuerdos que son, en cierto grado, normales en un entorno de alta presión como es un rodaje. Las largas horas, el estrés de cumplir plazos, las exigencias creativas, todo esto puede dar lugar a fricciones. La clave está en cómo se manejan estas situaciones. Ahora el título promete: se revela el escándalo. Esto implica que hay una verdad que ha salido a la luz. Sin embargo, en nuestro análisis, hemos visto que la información es, como mínimo, difusa. No hay un único evento claro y definido que se presente como el escándalo. Más bien, parece ser una acumulación de rumores y especulaciones que han ido circulando. Lo que podemos inferir es que durante el rodaje de algún proyecto específico que los unió, hubo momentos de tensión, desacuerdo o dificultades que no pasaron desapercibidos. Y estos momentos, magnificados por la naturaleza de la industria del entretenimiento y la atención mediática, se convirtieron en lo que hoy se conoce como el escándalo. Es fundamental recordar que, como espectadores, debemos ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que se publica es veraz, y a menudo hay intereses detrás de las noticias. En este caso, si bien es fascinante especular sobre lo que pudo haber sucedido entre dos estrellas tan importantes, también debemos ser respetuosos con su privacidad y su vida profesional.
Lo positivo de todo esto es que a pesar de las supuestas tensiones, tanto Burak Ozceğit como Neslihan Atagul continúan con carreras exitosas y admiradas. Esto sugiere que si bien pudo haber habido dificultades en el pasado, supieron superarlas y seguir adelante, demostrando su profesionalismo. Para concluir nuestro análisis de hoy, podemos decir que el escándalo del rodaje entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagul parece ser más una amalgama de rumores, especulaciones y posibles tensiones inherentes a la industria del entretenimiento, que un evento único y devastador. Si bien es cierto que hubo informes y murmullos sobre desacuerdos y un ambiente tenso en el set, la naturaleza exacta y la magnitud de estos incidentes siguen siendo un tema de debate y poca confirmación concreta. Lo que queda claro es que la popularidad de estos actores atrae una atención mediática intensa, lo que puede magnificar cualquier dificultad que surja. Esperamos que este recorrido por el posible escándalo les haya resultado interesante e informativo. Recuerden, la vida de las celebridades es a menudo compleja, y lo que vemos en pantalla es solo una pequeña parte de la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo un escándalo real? ¿Qué opinan de la forma en que la prensa del corazón maneja este tipo de noticias? Dejen sus comentarios abajo, queremos leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les gustó el contenido, si lo encontraron entretenido e informativo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Burak Ozceğit y Neslihan Atagul. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta pronto.